Buenas noches. Venimos hablando del nivel de compromiso, de ese compromiso que todos y cada uno debemos tener. Y una de las cosas que se habla en cuanto al compromiso es el temor a Dios. Y como sabemos, el miedo puede ser una emoción tanto positiva como negativa. Un miedo saludable puede impedir que nos metamos en problemas peligrosos. Esto es especialmente cierto cuando se trata del respeto y admiración que le debemos a Dios. Sin embargo, hay también un tipo de miedo cobarde que limita a la gente de manera equivocada y que es condenado en la Biblia. Tú y yo, todos podemos desarrollar el temor vital y apropiado para Dios, ese que nos lleva a amarlo y amarlo a Él y a los demás, echando fuera el miedo cobarde del poner a Dios primero en nuestras vidas. En la Biblia se encuentra un ejemplo del tipo de miedo nocivo, y este es cuando los israelitas estaban a punto de entrar en la tierra prometida. 10 de los 12 espías enviados a reconocer el territorio volvieron con un reporte pesimista. Este fue tan desalentador que el pueblo se llenó de miedo, de desánimo, al punto de querer rebelarse contra Moisés y regresar a Egipto. No les importaba volver a ser esclavos. Números 14:1-4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriésemos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae el Dios eterno a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y todos hablaban unos a otros y decían: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Estamos viendo cómo es el miedo de tremendo, y ese informe negativo. Ya los israelitas se daban por vencidos. Ya querían volver a Egipto, querían convertirse nuevamente en esclavos y pedirle perdón al faraón. Pero, ¿cuáles eran esos israelitas? Eran los mismos que habían visto acabar y presenciar cómo las plagas, los milagros y todo lo que había sucedido para que ellos hubieran podido salir. Habían pasado por el Mar Rojo. Durante el día los había guiado una columna de nube y durante la noche una de fuego. Habían sido testigos del extraordinario poder de Dios en el monte Sinaí. ¿Y ahora cómo los encontramos? Alimentados y sostenidos milagrosamente en el desierto. Pero su miedo demostraba que no tenían fe y que ese miedo había carcomido sus corazones. Y se olvidaron de la presencia de Dios y sus promesas y solo querían renunciar. Ahora, ¿esto nos debería decir algo? ¿No es lo que a muchos les ha pasado en este tiempo? ¿No es lo que muchos han visto en este tiempo? Pero por otro lado, existe otro grupo, y es el de los 2 espías, esos que tenían el tipo apropiado de temor. Y entonces aparece Josué y Caleb. Esta es la clase de temor que respeta profundamente a Dios y sus promesas. Ellos, a pesar de cómo estaba la congregación, que dijeron: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Dios le agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Dios, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Dios, no los temáis. Números 4, 6, 9. Y cuando nosotros miramos en la palabra del Señor, pues vemos que Dios lo recompensó, que Él recompensó grandemente esa fe viviente de estos jóvenes. Mientras tanto, el resto de esa generación no pudieron entrar en la tierra prometida. ¿Cuál era la diferencia entre los unos y los otros? El tipo de espíritu que tenían estos dos grupos.
Y ahí es donde tenemos que empezar a evaluar. Y estamos hablando del compromiso. A esta generación incrédula y miedosa se le impidió entrar en la tierra prometida. La actitud correcta de confianza en Dios hizo que Josué y Caleb pudieran entrar de esa generación. O sea que estamos viendo que esa actitud correcta con respecto a Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender a distinguir el temor de Dios del temor entorpecedor y paralizante que carece de fe. Muchos decimos creer en Dios, pero cuando vamos a ver qué tipo de temor tenemos. Dios dice que si nos dejamos invadir por el miedo y ese miedo cobarde y falto de fe, ese que nos hace eludir nuestras responsabilidades y deberes, pues simplemente no seremos parte de su reino. Y tú puedes decir que eres cristiano, y tú puedes decir que estás con el Señor, que caminas con Él, pero tu actitud está demostrando todo lo contrario. Por eso tener temor de Dios es una absoluta reverencia y admiración por Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas. Cuando nosotros vamos a la Biblia y caminamos por ella, recibimos algunas visiones del cielo y vemos que las criaturas celestiales lo adoran alrededor de su trono. ¿Y qué es lo que dicen? Santo, santo, santo. Pero también nos dicen que están cubriendo sus rostros. Y la Biblia también dice que el Señor Todopoderoso nos ha llamado por nuestro nombre para servirlo. Y que Él está obrando en cada uno de nosotros para que podamos ser salvos y podamos estar con Él por la eternidad. Esto es lo que debería causar nuestro amor, gratitud y reverencia inexpresable, que cada día ven crecer y aumentarse en nuestro corazón. Pero también ese temor a Dios, esto es lo que nos hace tener el temor de pecar contra Él, porque no queremos nada más en este mundo que agradarle y honrarle a su nombre. Tememos causarle tristeza o dolor, porque sabemos cuán increíble y miserable es el pecado, cuánto lo odia a Dios y cuánto le duele cuando pecamos. Qué rico saber que somos sus hijos, qué rico saber que Él es nuestro Padre, pero más rico es que agradarle a Él, no entristecerlo, no contristar el Espíritu Santo. Deuteronomio 10:12 que nos dice: ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y entonces cuando tú tienes temor a Dios y cuando tú te paras en la palabra, pues ¿qué dice la palabra del Señor? Que tú vas a tener prosperidad. ¿Quieres tener prosperidad? Ten el temor del Señor. Proverbios 8:13: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Está muy claro. Tú y yo tenemos que aborrecer el mal. Pero es que a veces somos soberbios, sí, Él aborrece la soberbia. ¿Y cuántas veces hemos sido arrogantes? Él aborrece la arrogancia. ¿Y cuántas veces nos salimos del camino? Él aborrece el mal camino. ¿Y cuántas veces hemos utilizado nuestra boca no de forma correcta? Y entonces Él aborrece la boca perversa. Y cuando estoy hablando de perversión, muchas veces estamos maldiciéndonos, maldiciendo al vecino, maldiciendo al prójimo, maldiciendo a todo el mundo. ¿Y qué es maldecir? Es hablar mal. Y eso es perverso. Y a veces nosotros no queremos entender esta parte. Y tienen razón los que me han escrito y dicen que nosotros ya sabemos esto, sí, pero no lo aplicamos. Por eso el temor, ese tener temor de Dios es tener la debida reverencia y respeto por Él y hacer todo lo que se requiere de nosotros para servirlo. Eso lo encontramos en el Salmo 89:7 o en Hebreos 12:28-29. Pero también es estar frente a su rostro en todo lo que hacemos para ser agradables a Él, sin dejarnos influenciar por querer recibir una buena opinión de las personas. Primera de Pedro 1:24-25.
Es saber que no debemos cuentas a nadie más que a Dios por nuestras acciones. Es temer actuar en contra de su voluntad. Es temer deshonrarlo con nuestras acciones. Esto asegura que actuemos con rectitud, amor y bondad. ¿Hacia quién? Hacia el prójimo. Es que nuestro prójimo es el pequeño del que Cristo habla. Pero también es temer tergiversarlo a él o a su palabra en el mundo. No es acomodar la palabra a nosotros, sino nosotros irnos acomodando a la palabra. Y eso es diferente. Pero también es temer tomar a la ligera el peso y la importancia de lo que a Dios nos ha llamado y del ministerio que nos ha dado. Todos tenemos ministerio. Todos tenemos dones, todos tenemos talento. Hay que estrenarlos, hay que ponerlos por ahora. Pero también es un odio por el pecado y una seriedad acerca de cuán pecaminoso es. Romanos 7:13. Pero también es amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. ¿Y qué más? Y guardar sus mandamientos. Y qué hermoso porque uno dice, ¿amas a Dios? Sí, con todo mi corazón. ¿Obedeces tus mandamientos? Amo a Dios. La obediencia está implícita en ese amor. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hasta que tú y yo comprendamos quién es Dios y desarrollemos un temor reverencial hacia Él, no podremos adquirir la verdadera sabiduría. Deuteronomio 10, 20, 21. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás y a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes. Todo aquello que tus ojos han visto. Es que el temor de Dios es la base para nuestro andar en sus caminos, servirle y amarlo. Dios dijo muy claro, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios e hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. O sea, nosotros estamos advertidos en toda la Biblia. David tenía un gran don con las palabras. Y tú caminas por los salmos y encuentras que escribió mucho acerca del temor de Dios. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Salmo 55:5. Bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Salmo 112:1-3. Todos debemos entender que el temor divino en la Biblia nos dice muy claramente que es un regalo que Él nos hace. Es que es el amor genuino de Dios, el que acompaña la conversión verdadera y es el resultado de someterse a Él y recibir su espíritu. Isaías 11:1-3 nos dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Dios eterno, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Y le hará entender diligente el temor de Dios. No juzgará según la vista de los ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Y aquí están hablando de Jesús. Es una profecía de Isaías 11 sobre Jesús, que también nos ciñe a nosotros. Pablo también muestra que Dios cumple un papel para inculcarnos el respeto y temor apropiados al mismo tiempo que nosotros hacemos nuestra parte. Filipenses 2, 12, 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino muchos más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, qué hermoso que debemos entender que es un regalo que Él nos hace. Pero ese temor produce humildad. Cuando alguien verdaderamente teme a Dios, se somete a Él, sin importar el costo.
Esta persona se asombra y tiembla con un temor apropiado ante Dios, ante su palabra, pero no es un sentimiento pasajero. Salmo 33:8, tema a Dios toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Dios mostró siempre su deseo de que tengamos este tipo de actitud. Isaías 66:2, mi mano, y qué hermoso, porque ¿qué es lo que dice? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. Dios, dice Dios, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, es decir, el que se humilla y arrepiente y que tembla mi palabra. O Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O en Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida son las remuneraciones de la humildad y el temor de Dios. Miren, es que el temor de Dios reconoce cuán pequeños somos ante la infinita majestad de Dios y nos protege para que no tengamos más alta opinión de nosotros mismos que la que corresponde, como dijo Pablo. Pero también nos ayuda a ser considerados y no arrogantes hacia los demás, especialmente cuando hablamos de nuestra fe y creencias. Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Qué hermoso entender cómo ese temor de Dios va produciendo en nosotros esa humildad. Pero también cuando tú tienes temor de Dios, te va a enseñar obediencia. El temor de Dios se desarrolla en nosotros. Ese intenso deseo de obedecerle y complacerlo en todas las cosas. Porque como tú lo amas, evitas decepcionarlo. Y nos hace darnos cuenta de que tendremos que rendirle cuentas. O sea, el temor de Dios es más que el simple respeto por Dios. ¿Por qué? Porque nos vuelve conscientes de que habrá un día que estemos parados frente a Él y tengamos que responder. Segunda de Corintios 5, 9, 11. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Y cuando nosotros vamos y miramos, David entendía la conexión entre el temor de Dios y la obediencia. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Salmo 111:10. Es que la obediencia y reverencia hacia Dios es el que nos motiva a relacionarnos con las otras personas. ¿Con cuáles? Con los que tienen el mismo temor y temblor que nosotros. Salmo 119:63. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Ya está hablando de comunión. Entonces el Señor nos ayuda cuando nosotros obedecemos a que acrecentar la comunión, no solo con Él, sino también con el prójimo. Pero también ese mismo temor desarrolla valentía espiritual. Y eso es otro tributo que procede del temor de Dios, ese coraje espiritual. Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dios es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmo 27:1-3. Esa valentía espiritual para poder enfrentar diariamente las situaciones. Cuando tú temes a Dios más que a los hombres, pues tú te vas a llenar de valor, te vas a poder enfrentar a cualquier circunstancia, vas a defender tus principios. Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Pablo también alentó a Timoteo a que desarrollara ese valor, a que desarrollara y evitara ser cobarde.
evitara temor. Y entonces Pablo exhorta a Timoteo y le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1, 6, 7. Y esta es una de las citas bíblicas que uno debería estar pendiente en estos días, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué? Porque muchos han entrado en angustia, en temores. ¿Y cuál es el espíritu que tú tienes? No es el espíritu de temor, no es el espíritu de cobardía, es un espíritu de amor. Y algo que poco nos gusta y es el dominio propio, no es el demonio propio, es el dominio propio. Entonces deberíamos aplicarlo en nuestras vidas, en todo este tiempo. Pero también el temor al Señor nos ayuda a evitar el pecado. Porque cuando nosotros tenemos ese temor correcto, pues vamos a rechazar al pecado. Vamos a seguir el camino de justicia de Dios. Proverbios 8:13. El temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. O Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Qué hermoso entenderlo así. Qué hermoso manejarlo así. Pablo tuvo que amonestar a los cristianos en Corinto. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Tú y yo debemos esforzarnos por no perder nunca ese temor de Dios. Tú y yo debemos esforzarnos porque ese temor de Dios nos ayuda a huir del pecado y de las mortales consecuencias. Pero también tenemos que entender que ese temor de Dios desarrolla y fomenta el liderazgo a la manera de Dios. La gente no ha querido entender que todos somos líderes, somos pastores, todos pastoreamos ovejitas. Alguien me decía en estos días, pastor, pero es que yo no tengo ovejas. ¿Y en tu casa qué son? Ay, pastor, yo no he caído en cuenta. Claro, si tú eres el que das testimonio y tú eres el que lleva la palabra de Dios, pues entonces ¿cuántas ovejitas tienes en tu casa? Todos tenemos ovejitas. Todos tenemos a alguien a quien darle testimonio, con quien tener compromiso. Todos. Yo soy oveja en mi casa, pero también soy llamado a pastorear las ovejas de mi casa. Ahora, en mi casa, sí, yo soy oveja. En el templo soy pastor, pero en mi casa soy oveja. Y también me meten las peluqueaditas y a todos nos pasa igual. Por eso, qué hermoso que uno de los requisitos para servir a Dios es temerlo correctamente. Y cuando nosotros vamos a la palabra del Señor en Éxodo 18:21 encontramos que siguiendo el sabio consejo de su suegro, mire quién lo estaba pastoreando en ese momento. Jetro estaba pastoreando a Moisés. ¿Y qué hace Moisés? Levantó líderes con las siguientes cualidades: varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Eso eran las cualidades que tenían que tener los líderes de Moisés. Si en este momento vinieran a escoger, ¿te escogerían a ti? Respóndeselo al Señor, porque es lo que está buscando el Señor. Cuando nosotros seguimos caminando, encontramos que por allá en Crónicas, Josafat, uno de los reyes justos de Judá, hizo lo mismo. Segunda de Crónicas 19:5-9. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Dios, el cual está con vosotros cuando juzguéis. Sea pues con vosotros el temor de Dios. Mirad lo que hacéis, porque con nuestro Dios no hay injusticia, ni aceptación de personas, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia de Israel para el juicio de Dios y para las causas. Y volvieron a Jerusalén y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Dios, con verdad y con corazón íntegro.
Qué hermoso. Hombres y mujeres que tenían esas cualidades. Qué hermoso que hoy se pueda encontrar hombres y mujeres con estas cualidades. Porque aquellos que tienen temor de Dios resisten el impulso de aprovecharse de otros, abusando de sus puestos de autoridad. Nehemías 5:15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Ahora, si nosotros lo vamos a aplicar en la actualidad, mucha tela habría que cortar. Pero sigamos adelante. Por otro lado, existe un tipo de miedo equivocado. Ese temor de miedo que no es apropiado para quienes ejercen el liderazgo. Deuteronomio 28. Después los jefes se dirigirían de nuevo al ejército y dirán: si alguno tiene miedo y le falta valor, que se vaya a su casa, para que no acobarde también a sus compañeros. Y mire lo que estaba pasando. O sea, vemos que aquellos que carecen de fe y valor pueden hacer un daño terrible. Desaniman la familia, desafinan los amigos, mire, desaniman a todo el mundo, crean una inestabilidad terrible. ¿Y eso qué significa? Pues que tú no serías apto para guiar al pueblo de Dios. Por eso mucho cuidado, porque tú tienes ovejas y no te has dado cuenta que muchas veces estás con ese temor equivocado. Muchas veces transmites esas circunstancias. ¿Y qué decir del testimonio? Pero también vemos que la iglesia primitiva se caracterizó por un temor y amor a Dios que fomentaban un compañerismo muy afectuoso entre los hermanos. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Mira, el temor de Dios debe manifestarse no solo en el amor que tú le tengas a Dios, sino en el amor que tú le tienes a todos los que te rodean. Y en eso tenemos que ser claros. A nosotros nos queda fácil como cristianos expresar nuestro amor con otros cristianos. Pero ¿qué decimos de los que no son cristianos? Tú y yo debemos evitar caer presa del miedo cobarde, paralizante, de la preocupación. Tú y yo debemos tener confianza en el amor de Dios hacia nosotros, en el amor que le tenemos a Él y en el amor hacia aquellos que verdaderamente le temen. Primera de Juan 4, 16, 19. Deberíamos tenerlo claro. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y estamos tocando algunos versículos que si nos ponemos a reflexionar nos darían para mucho. ¿Estás teniendo temor? Y entonces ahí, ¿qué diría? ¿Que no amamos a Dios? ¿O que no se ha perfeccionado el amor en cada uno de los que tienen miedo? Ahora, hay un miedo natural. Uno siente un susto, un escalofrío, sí, claro, todo eso se siente, pero no es la actitud con la que respondemos. Ojalá todos y cada uno de nosotros desarrolláramos ese temor de Dios apropiado y necesario, ese que nos lleva a amarlo y amar al prójimo, a evitar ese miedo cobarde poniendo a Dios primero en nuestras vidas. Tú y yo como creyentes no debemos tener miedo de Dios. No tenemos razón para tenerle miedo. Tú y yo tenemos su promesa de que nada podrá separarnos de su amor. Romanos 8:39. Tenemos su promesa de que nunca nos dejará o nos desamparará. Hebreos 13:5. Por lo tanto, el temer a Dios significa
tener tal reverencia por Él, a tal punto que tenga un gran impacto en la manera en que vivimos nuestras vidas. Es que el temor de Dios es el respetarlo, obedecerle, someternos a su disciplina y adorarlo con admiración. Por eso te invito ahí donde estás a que evalúes qué tipo de temor a Dios tienes hoy. Porque si hay temor, si hay miedo, si hay desesperación, es porque tú no has puesto la confianza en Dios. A mí me puede dar susto, pero no me puedo quedar en la actitud del miedo. Pastor, mire lo terrible de las situaciones. Sí, yo veo cosas terribles. Pero yo confío en Dios, que es más grande que las circunstancias. Muchos han dicho que se está saliendo de control todo lo que se está viendo en el mundo. Pero yo tengo la confianza en Dios, porque Él siempre tiene el control. Él nunca lo ha perdido. El ser humano lo ha perdido y hace mucho tiempo perdió el control. Dios nunca lo ha perdido. Y qué hermoso, porque eso deberíamos tenerlo claro, tú y yo, porque confiamos en el Señor. Señor Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Papito Dios, porque te amamos, te respetamos, te obedecemos. Padre misericordioso, perdónanos, Señor, porque a veces hemos sentido ese miedo, esa angustia, ese desasosiego, Señor Padre misericordioso, y eso tenemos que reconocerlo. Pero también, Señor Padre Santo, sabemos en quién hemos confiado. Sabemos con quién estamos y de quién andamos de la mano. Padre bueno, gracias, Señor, porque nunca nos has soltado, Señor, a pesar de nuestras actitudes, a pesar de todo como somos, Señor. Pero tú has estado ahí, Señor. Siempre nos has dado tu mano bendita, siempre hemos estado en la mano de tu Hijo, siguiendo sus pisadas, Señor Padre misericordioso, pero también guiados y protegidos por el Espíritu Santo. Papito Dios, que realmente entendamos ese temor como amor y reverencia, y que dejemos ese miedo atrás. Padre bueno, gracias, Señor Padre misericordioso, porque también podemos ser testimonio para todos los que nos rodean. Ayúdanos, Señor Padre misericordioso, a ser, Señor, esos embajadores tuyos para poder demostrar, Señor, esa firmeza, Padre misericordioso, a todos aquellos familiares, conocidos y amigos. Papito Dios, que podamos ser ese apoyo, Señor, ese bastón, Señor. Que podamos ser de aquellos que puedan levantar las manos, aquellos que se sienten cansados. Que podamos, Señor, dar esa palabra de aliento, Padre misericordioso, que empuje, Señor Padre amado, de forma amorosa, Señor, a seguir caminando. Papito Dios, algunos ya están cansados, Señor. Pero sabemos, Padre misericordioso, que tú estás ahí, que tú tienes el control de todo. Por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor Padre amado. Porque sabemos, Señor, que estamos en el perfecto amor que echa fuera todo temor. Papito Dios, porque sabemos también, Señor, que tú nos amaste primero, que hoy para corresponder a tu amor debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, y que tenemos el mejor ejemplo en Cristo, Padre misericordioso, que aún en la cruz pedía perdón por todos aquellos, que aún, Señor, estando en la cruz, Padre misericordioso, recibió a aquel que estaba a su lado derecho y le prometió el reino. Padre amado, gracias, Señor, que nunca desfallezcamos, Señor, en nuestro caminar y que realmente tengamos un excelente nivel de compromiso contigo. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones, y estamos caminando en el verdadero nivel de compromiso. Gracias por escribirnos, gracias por estar pendientes. Si tienen inquietudes, si tienen comentarios, bien pueda. Ahí está nuestro WhatsApp, escríbenos. Gracias a todos los que lo han hecho. Gracias a todos los que han comentado, a los que nos han dado ideas, a los que han manifestado sus miedos, sus temores, sus preguntas. Porque a veces es más las inquietudes que tenemos y no encontramos dónde contestarlas. Y a medida que han venido llegando, las hemos tratado de contestar. A veces no en la misma velocidad, pero estamos pendientes. Y sobre todo,
Gracias por dejarnos servir. Un abrazo y muchas bendiciones.